Objetivos. Enunciar y demostrar el teorema de Fubini. Presentar un ejemplo del cálculo de integrales dobles en regiones rectangulares y no rectangulares. Presentar ejemplos de cálculo de integrales dobles utilizando cambio de variable. Para ello, es necesario definir los siguientes conceptos. Partición de un rectángulo AB por CD. Sumas de Riemann. Suma superior e inferior. Definición de integral doble. Partición de un rectángulo. Dado el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, sea P sub 1 una partición del intervalo cerrado AB, es decir, P sub 1 es igual al conjunto formado por los elementos X sub 0, al que llamaremos A, X sub 1 y así sigo hasta X sub n, que lo llamaremos B. Y P sub 2 es igual al conjunto formado por los elementos I sub 0, que es igual a C, I sub 1, I sub 2, hasta I sub m, que es igual a D. Llamamos partición del rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD a P igual al producto cartesiano de la partición P sub 1 por la partición P sub 2, es decir, la partición P es igual al conjunto de los pares ordenados X sub I, Y sub J, con I igual a 0, 1 hasta N y J igual a 0, 1, 2 hasta M. La partición P determina en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, M por N rectángulos. Suma de Riemann. Sea una función f definida del rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD en el conjunto de los números reales. Se considera en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD una partición P. En cada uno de los m por n subrectángulos de la forma producto cartesiano del intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i por el intervalo cerrado y sub j menos 1, y sub j, determinados en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, por la partición P, se elige un elemento cualquiera, x sub ij, y sub ij. Llamamos suma de Riemann de f en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, según la partición P y según el criterio de elección E, al número sumatoria desde igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta m, de f de x sub ij, y sub ij, por delta x sub i por delta y sub j, donde delta x sub i es igual a x sub i menos x sub i menos 1, y delta y sub j es igual a y sub j menos y sub j menos 1. Suma superior e inferior. Dada una función f acotada y definida en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, consideramos una partición P del rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD. En cada uno de los rectángulos formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i por el intervalo cerrado y sub j menos 1, y sub j, determinados por la partición P en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, por ser f una función acotada, f tiene supremo e ínfimo, sea e mayúscula sub ij y e minúscula sub ij el supremo e ínfimo de f. Llamaremos suma superior de f
en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, según la partición P, al número real, suma superior de la función f con respecto a la partición P, es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de la sumatoria desde j igual 1 hasta m de e mayúscula sub ij por delta x sub i por delta y sub j. Llamaremos suma inferior de f en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo cerrado AB por el intervalo cerrado CD, según la partición P, al número real, sumatoria desde igual 1 hasta n de la sumatoria desde j igual 1 hasta m de e minúscula sub ij por delta x sub i por delta y sub j. Definición de integral doble. Sea f definida del conjunto A en el conjunto de los números reales, donde A es un subconjunto acotado del espacio R al cuadrado. Decimos que f es Riemann integrable en el conjunto A si y solo si existe un número real L tal que el límite cuando la norma de P tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la sumatoria desde j igual 1 hasta m de f de x sub ij y sub ij por delta x sub i por delta y sub j menos L es igual a 0. Al número real L lo llamaremos integral doble de f en el conjunto A. Enunciado del teorema. Si f es una función reintegrable en la región rectangular R de AB por CD, y para cada i perteneciente al intervalo CD existe la integral de a hasta b de f de xy diferencial de x, entonces la integral doble en la región R de f de xy diferencial de x de y puedo escribirla o es igual a la integral desde c a d diferencial y de la integral desde a hasta b diferencial x de la función xy. Acá aparece la función integrando de diferencial de x, o sea que primero integro en función de x y como x varía entre a y b, esos son los límites inferior y superior respectivamente. Cuando se resuelve esa integral, me quedará en función de y, por lo que ahí resolveré la integral diferencial de y con los límites de y que varía entre c y d. Por otra parte, si se verifica lo mismo que en el caso anterior, pero para cada x perteneciente al intervalo AB existe la integral desde c hasta d de f de xy diferencial y, tenemos que la integral doble en la región R de f de xy diferencial de x diferencial de y es igual a la integral de extremos a b diferencial x, teniendo como integrando a la integral de extremos c y d de f de xy diferencial y. O sea que en este caso se resuelve la integral doble integrando primeramente en función de y luego en función de x, contrario al anterior. Demostraremos el teorema de Fubini. Vamos a considerar una partición P sub 1 del intervalo AB y una partición P sub 2 del intervalo CD. Vamos a llamar E mayúscula sub IJ y E minúscula sub IJ al supremo y el ínfimo de la función f en el rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo x sub i menos 1, x sub i, por el intervalo y sub j menos 1, y sub j. Entonces, para cualquier par xy perteneciente al rectángulo formado por el producto cartesiano del intervalo x sub i menos 1, x sub i,
el intervalo y sub j menos 1, y sub j, se tiene que la función f de x, y va a ser mayor o igual que el ínfimo e minúscula sub ij, y va a ser menor o igual que el supremo e mayúscula sub ij. Entonces, para cada y perteneciente al intervalo cerrado, y sub j menos 1, y sub j, tenemos que, integrando la función f de x, y en el intervalo x sub i menos 1, x sub i con respecto a x, nos queda que la integral entre x sub i menos 1 y x sub i de f de x y diferencial x es mayor o igual que el ínfimo en minúscula sub ij por delta x sub i, y va a ser menor o igual que el supremo e mayúscula sub ij por delta x sub i. Recordemos que delta x sub i es la amplitud del intervalo x sub i menos 1, x sub i. Entonces, sumando todas estas desigualdades, llegamos a que la integral entre a y b de f de x y diferencial x va a ser mayor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n del ínfimo e sub ij por delta x sub i, y va a ser menor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n del supremo e mayúscula sub ij por delta x sub i. Entonces, si llamamos alfa de i a la integral entre a y b de f de x y diferencial x, lo podemos escribir de la siguiente manera. Alfa de i es mayor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de e minúscula sub ij por delta x sub i, y va a ser menor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de e mayúscula sub ij por delta x sub i. Para todo y perteneciente al intervalo y sub j menos 1, y sub j, con alfa de i, como ya dije anteriormente, igual a la integral entre a y b de f de x y diferencial x. En cada intervalo cerrado, y sub j menos 1, y sub j, con j igual a 1, 2 hasta m, se elige un elemento que llamaremos y sub j techo, por lo que tenemos que alfa de y sub j techo va a ser mayor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de e minúscula sub ij por delta x sub i, y va a ser menor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de e mayúscula sub ij por delta x sub i. Entonces, multiplicando todo por delta y sub j, tenemos que alfa de y sub j techo por delta y sub j va a ser mayor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de e minúscula sub ij por delta x sub i por delta y sub j, y eso va a ser menor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de e mayúscula sub ij por delta x sub i, todo por delta y sub j. Sumando todas estas desigualdades, llegamos a que la sumatoria desde j igual 1 hasta m de alfa de y sub j techo por delta y sub j va a ser mayor o igual que la sumatoria desde j igual 1 hasta m de la sumatoria desde igual 1 hasta n de e minúscula sub ij por delta x sub i por delta y sub j, y va a ser menor o igual que la sumatoria desde j igual 1 hasta m de la sumatoria desde igual 1 hasta n de e mayúscula sub ij por delta x sub i por delta y sub j. Escribiendo lo anterior, tenemos que la sumatoria desde j igual 1 hasta m de alfa de y sub j techo por delta y sub j va a ser mayor o igual que la suma inferior de la función f respecto de la partición p, y va a ser menor o igual que la suma superior de la función f respecto de la partición p. Entonces, tomando el límite cuando la norma de la partición p tiende a 0, se deduce que alfa
es Riemann integrable en el intervalo CD y que tienen como límite la integral doble de f en el intervalo AB y en el intervalo CD. Entonces, la integral entre C y D de alfa de I diferencial I va a ser igual a la integral doble de f de xy diferencial x diferencial y en el rectángulo R. Como alfa de I es igual a la integral entre a y b de f de xy diferencial x, entonces tenemos que la integral entre c y d de la integral entre a y b de f de xy diferencial x diferencial y es igual a la integral doble de f de xy diferencial x diferencial y en el rectángulo R. Entonces vamos a imaginarnos una función f cuyo dominio está determinado por este rectángulo. En este caso estamos pensando lados paralelos a los ejes, donde la x varía entre a y b y la y varía en el intervalo CD. Y por acá tenemos al gráfico de f. Por lo tanto, calcular la integral doble a través de este teorema, en este caso significará encontrar el volumen de este sólido, que está limitado por el gráfico de la función f. Como en este caso se verifican las hipótesis del teorema, obtendremos la integral doble calculando las integrales en los dos sentidos de integración posible. Es conveniente tener la imagen geométrica de nuestra región de integración, que enseguida adjuntaremos. Muy bien, vamos a calcular esta integral en ambos sentidos. Vamos a ver que en este ejemplo, en ambos sentidos es sencillo. Según la estructura que tenga la función, puede ser que en un sentido quede más sencillo que en otro. Eso va a depender de cada función. Muy bien, vamos a comenzar dejando en el exterior la integral diferencial y, por lo tanto los extremos de integración van a ser donde varía la y, que es entre 1 y 2. Y nuestro integrando va a ser la integral diferencial x. Como depende de x, vemos aquí que está entre 0 y 2 y ponemos nuestra función. Muy bien, eso va a ser igual. Vamos a buscar ahora la primitiva resolviendo esta integral que está dentro. Vamos a dejar la que está por fuera y directamente colocamos la primitiva. Recordemos que si lo estoy haciendo tomando la x como variable, entonces esta expresión y al cuadrado es una constante. Entonces, la primitiva de una suma es la suma de las primitivas. La primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y la primitiva de una constante es la constante por la variable. Todo eso entre 0 y 2. Notemos entonces cómo me va a quedar ahora. Dejo la exterior, resuelvo esto aplicando la regla de Barrow y me va a quedar 8 tercios más 2y al cuadrado. Esto es lo que quería que notáramos, que me va a quedar una función que depende de y. A calcular ahora. Ahora lo haremos en el otro sentido. Bueno, aquí vemos que obtenemos el mismo resultado que el anterior. En este caso es indistinto el orden que utilice por la simplicidad del método, pero hay estructuras de algunas funciones que permiten que un método sea más apropiado, más sencillo para el cálculo de la integral doble que otro. Se ve en cada caso.
¿Qué sucede en regiones no rectangulares, pero que pueden incluirse en un rectángulo? Si la región de integración no es un rectángulo, pero puede incluirse en uno, decimos que una función f, que está definida en A, incluido en AB por CD, es C reintegrable en A si lo es en una función g en AB por CD, con g tal que g de xy es igual a f de xy si xy pertenece a A, y es nula para los otros valores. Veamos ahora un ejemplo. Calculemos la integral doble de 1 menos xy diferencial de x diferencial de y en la región R, siendo R todos los xy pertenecientes a R2, tal que y es mayor o igual que x al cuadrado y menor o igual que x, y a su vez x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Veamos aquí la región de integración. Muy bien, para poder calcular las integrales iteradas, tenemos que definir una función g dentro de un rectángulo que pueda incluir a la región R. Esa función g de xy va a ser y 1 menos xy si los xy pertenecen a la región y 0, o sea, nula en los otros valores. Va a tomar la expresión de nuestra función dentro de la región. Bueno, así definida la función g, la integral doble de 1 menos xy diferencial x diferencial y va a ser igual a la integral. Por fuera vamos a tener de 0 a 1 diferencial de x, vemos que la x varía entre 0 y 1, y por dentro vamos a tener a la integral de 0 a 1 también diferencial y de nuestra función recién definida xy. ¿Por qué entre 0 y 1 la x? Porque el rectángulo que tomamos para enmarcar, digamos, o para que incluya la región R, en ese rectángulo la y varía entre 0 y 1 también. Más bien es un cuadrado, más específicamente, en este caso. Bueno, ¿y cómo nos va a quedar esa integral? Vamos a ver que por fuera vamos a seguir teniendo la integral de extremo 0 a 1 diferencial x. Y vamos a ver cómo escribimos esta integral, la vamos a descomponer, escribir con una suma de otras integrales, a medida que la y se va moviendo, o sea, va variando entre 0 y 1. Observemos aquí que entre 0 y 1 llegamos. Podemos trazar una recta paralela al eje de la y, que nos queda mejor, es como una técnica para ir observando. Entre 0, cuando subo en esa recta, llego hasta la curva y igual x al cuadrado. Por lo tanto, esos van a ser los extremos de mi primera integral, de 0 a x al cuadrado de la función g de xy. A continuación, de la curva va hasta la recta de ecuación y igual x. Por lo tanto, los límites de mi siguiente integral van a ser de x al cuadrado hasta x. Y por último, voy a tener desde la recta igual x hasta igual 1. Esos son los extremos de mi otra integral. Ahora observemos que la función g de xy en esta región, para todos los xy que no pertenecían, la función era nula, valía 0. Y también en esta región, fijémonos aquí, también es nula g de xy. Y en la región la definimos como 1 menos xy. Por lo tanto, que en esta región va a valer 1 menos xy. De tal forma que la integral que quería hallar va a ser la integral de 0 a 1 diferencial x de la única integral que me va a quedar, al ser nulas las demás, va a ser esta, desde x al cuadrado hasta x, de la función y menos xy, que enseguida calcularemos. En vista del ejemplo planteado, podemos generalizar el teorema de Fubini de la siguiente forma. El cálculo de la integral doble de la región no rectangular R de la función
f de xy, diferencial de x, diferencial de y, se puede escribir como las integrales iteradas desde a hasta b, diferencial x, de la integral desde cx hasta dx de la función xy. Esto significa que puedo calcular primero la integral haciendo variar la y por último calcular la integral variando la x. Por otra parte, esta misma integral puedo escribirla como la integral desde c a d diferencial y de la integral desde a de y hasta b de y de la función f de xy diferencial x. Es decir, que en este caso, primero podemos integrar en función de x y por último en función de y. Una técnica poderosa que conocemos de cursos anteriores es la de cambio de variables para calcular integrales. Si queremos calcular la integral doble de una función f definida en una región R que está incluida en el plano R cuadrado, continua y de variables x, y, será lo mismo que calcular la integral de la función f mayúscula de transformación de coordenadas, función que ha de ser inyectiva, definida en una región R', incluida en el plano R cuadrado, que transforma puntos de coordenada v de la región R' del plano v a puntos xy de la región R del plano xy, en donde las funciones phi y psi son funciones continuas con derivadas parciales continuas que toman valores reales y que están definidas en la región R'. Observemos que en esta fórmula aparece el valor absoluto del determinante jacobiano, que debe ser distinto de cero. Si escribimos las funciones phi y psi, componentes de la función f mayúscula, de este modo, como phi igual a la función x respecto a las variables u y b, y psi igual a la función y respecto a las variables u y b, el valor absoluto del determinante jacobiano lo podremos obtener calculando las derivadas parciales de las funciones x y y respecto a sus variables u y b. Con esto nos aseguramos que el nuevo integrando que se obtiene al cambiar las variables sea continuo e integrable. Veamos ahora cómo aplicar este teorema al cambio a coordenadas polares. En el sistema coordenado polar, los puntos P del plano se localizan por medio de dos parámetros: la distancia r, mayor o igual que 0, del punto P al origen, y el ángulo θ que forma el radiovector con la parte positiva del eje X. El par rθ será entonces las nuevas coordenadas en lugar de u y b, y la equivalencia con las coordenadas cartesianas será x igual r por coseno de θ, y igual r por seno de θ. En este caso, el jacobiano de la transformación, considerando x igual r coseno de θ, y igual r seno de θ, y buscando sus derivadas, resultará en el valor absoluto de r, que será siempre positivo. Así resultará entonces el teorema de cambio de variables aplicado a este cambio a coordenadas polares. Todo esto se aplica al cálculo de volúmenes. En el ejemplo que voy a tratar, como la función f es continua y no negativa, la integral doble nos dará el volumen encerrado entre la superficie determinada por la función y la región R del plano R2. Veamos el ejemplo. Se pide hallar el volumen de un cuerpo limitado inferiormente por la región R del plano XY, que corresponde a un círculo de centro en el origen y radio 2. Dicho cuerpo está limitado superiormente por el hemisferio de ecuación z igual raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, que corresponde a una esfera de centro también en el origen y radio 4.
Para resolver esto, representamos primero la región R, que está limitada por los puntos que equidistan del origen una distancia igual a 2. Por lo tanto, para definir los límites de integración respecto a la variable R en nuestro cambio a coordenadas polares, comprobamos que R varía entre 0 y 2. En cuanto a la variación del ángulo θ, vemos que varía en el ángulo completo, o sea, entre 0 y 2π. La altura del sólido está dada por la función f, cuya expresión analítica se va a simplificar con el cambio de variable a rθ. Así, el volumen buscado será el resultado en unidades cúbicas de calcular la siguiente integral.